Muy buenos días, gracias por acudir a esta convocatoria en la que hablaremos de un tema muy grave, de un tema muy importante, del suelo industrial que necesita la ciudad, porque Vigo necesita suelo industrial y nosotros queremos que haya suelo industrial en Vigo. Hemos denunciado que el plan general que se aprobó inicialmente el pasado día 26 y que todavía sigue guardado porque todavía no se ha hecho público, solo prevé 640.000 metros cuadrados de nuevo suelo industrial, que es aproximadamente la mitad del polígono de Balaídos, cuando es necesario mucho más, al menos 2 o 3 veces más. Para que nos hagamos una idea, solo en suelo agrícola para explotaciones agrícolas prevé 11 millones de metros cuadrados frente a estos 640.000. Pero además ocurre algo muy grave, porque el PSOE no solo prevé muy poco suelo industrial nuevo, es que además permite que desaparezca la práctica totalidad del suelo industrial que existe en Vigo. Porque el Plan General de Vigo hasta ahora el planeamiento que había en Vigo protegía a las industrias, protegía los usos industriales e impedía que esas industrias y esos suelos industriales se pudieran dedicar a otros usos. Y regulaba de manera separada las áreas industriales y las zonas industriales de las comerciales. Es decir, por un lado teníamos la regulación de la industria y por otro lado la regulación del terciario. Y se establecían distintas zonas de la ciudad. En una zona las industrias y en otra zona los comercios, los hoteles y las oficinas. Pero ahora no. Ahora se cambia radicalmente de estrategia, se cambia radicalmente la ordenación, se cambia la normativa y se permiten indistintamente unos usos y otros. Y se permite que en todo Vigo se puedan sustituir los usos industriales. Se recalifican polígonos como el Caramuso, Ricardo Mella, Gandarón, Sárdoma o Puseiros, los polígonos que concentran la mayoría de los empleos industriales de Vigo. Son miles de puestos de trabajo que se pueden ver afectados por este nuevo plan general. Es una reconversión industrial, una nueva reconversión industrial. Les vamos a poner un ejemplo. En el polígono del Caramuso, con el plan general vigente, en el año 2008, se regulaba con una ordenanza, la ordenanza número 12, que es la ordenanza de edificación industrial, y solamente podía dedicarse a uso industrial. Sin embargo, en el plan general que se expone al público, el mismo ámbito, el Caramuso, se regula con la ordenanza 19, que permite, además del uso industrial y el almacenamiento, hotelero, comercial, oficinas y usos recreativos. Este es un ejemplo en el Caramuso, pero ocurre en la práctica totalidad de los polígonos de Vigo. Ocurre, como digo, en el Caramuso, en Ricardo Mella, en Gandarón, en Sárdoma o en Puseiros. No solo pasa con los polígonos industriales, pasa también con los astilleros. Con los astilleros de la ciudad, en Beiramar, en Bouzas o en Ríos o en Teis, en todo Teis. Por ejemplo, Barreras. En la parte que no es portuaria, en donde ahí sí está garantizado el uso industrial, pero en la parte que no es portuaria se regulaba en el plan general del 2008 con la ordenanza 12, que es la que hemos dicho que es de suelos industriales, y pasa a ser la ordenanza 9, que es la ordenanza que permite sustituir esos usos industriales por los usos que he dicho. Uso, además del uso industrial, el hotelero, comercial, oficinas y usos recreativos. Pasa en Barreras, año 2008 una ordenanza, año 2021 otra, pero pasa también en Ríos, en Teis. Tenemos el mismo problema. En la parte no portuaria, en la que sí está garantizado el uso industrial, en la parte no portuaria, que es toda la parte que no ocupa el dominio público portuario, en donde están la práctica totalidad de las naves, que es la más extensa y la que tiene mayor empleo, en esa parte se podrán cambiar los usos industriales por usos terciarios. Y esto es una auténtica barbaridad. Es más que una chapuza, es una barbaridad, porque ataca al corazón industrial de la ciudad, ataca al empleo estable y de calidad. Hemos visto en los últimos años
como muchas empresas empresas industriales que tenían que ampliar instalaciones en Vigo, se han ido fuera de la ciudad porque aquí no tenían la posibilidad de crecer, porque no había suelo disponible para ampliar sus industrias. Pues es que ahora no solamente no habrá más suelo industrial, sino que podrá haber menos, porque el suelo industrial que existe dejará de ser industrial. Y las industrias son necesarias para crear empleo estable y de calidad y para fijar población. Vigo va a perder industrias, y si pierde industrias, perderá población, sobre todo la población joven, que es la que hace crecer una ciudad. Y aquí se va a producir una tormenta perfecta, porque a la desaparición del suelo industrial, que significa falta de oportunidades para las personas, se va a añadir el incremento brutal del precio de la vivienda, que ya se está produciendo ahora mismo por efecto de la aprobación inicial del PSOE. Tenemos la vivienda más cara de Galicia y vamos a dejar de tener oportunidades para las personas jóvenes. Esto es una verdadera tragedia. Esto significa perder la esencia de la ciudad, que dejará, como digo, de ser industrial. No nos cansaremos de decir que este plan general es una auténtica chapuza, es una auténtica barbaridad. Aquí lo que ha ocurrido es que, por una imprevisión absoluta, pero también seguramente con la voluntad deliberada de cambiar el espíritu industrial de la ciudad por hacerla una ciudad de servicios, se van a permitir el cierre de industrias y la transformación de esos usos en usos de otro tipo. Eso no puede ser. ¿Cómo lo han hecho? Han copiado, como hemos dicho, además de las ordenanzas que hemos denunciado, las ordenanzas en el suelo de Vigo, han copiado las ordenanzas que el mismo equipo redactor había presentado para Bueu o para el concello de Ourense. No puede ser. Vigo necesita suelo industrial y nosotros desde aquí reclamamos que no puede hacerse esta regulación, que se vuelva a la regulación anterior y que se blinde el suelo industrial de Vigo, que se blinden las industrias de Vigo y que se separe claramente en distintas zonas de la ciudad lo que es industrial de lo que es comercial, porque esto es muy grave. Pone en riesgo los empleos, pone en riesgo las industrias. Y nosotros queremos que se revierta esta situación y la vamos a poner en conocimiento de los agentes sociales. Nos vamos a reunir con empresarios y nos vamos a reunir con los sindicatos, con los representantes de los trabajadores, para explicarles lo que significa esta regulación, que no afecta a un astillero o dos, afecta a la práctica totalidad de los astilleros de Vigo, pero también a las zonas industriales de la ciudad, en toda la ciudad. Esto no lo vamos a permitir. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Muy bien, pues si no hay más preguntas, muchas gracias y muy buenos días a todos.